Vamos a pasar a la enseñanza. Creemos que Dios nos quiere bendecir, nos quiere hablar y Él tiene el control de todas las áreas de nuestras vidas. Quisiera que leyéramos un pasaje, el libro de Lucas, capítulo 15, verso 11 en adelante. Hoy queremos hablar acerca del Hijo Pródigo, de cómo Dios tiene misericordia de nosotros y también la actitud que nosotros debemos de tener para con Dios al estar escuchando la enseñanza y al poder valorar el amor de Dios para con nosotros. Dice así la Escritura en Lucas capítulo 15, verso 11 en adelante. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para apacentar cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matarlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Hasta ahí vamos a leer. Si vemos claramente las Escrituras, Jesús estaba hablando a la gente, a las personas que le rodeaban, donde Jesús utilizaba muchas veces para transmitir un mensaje a las personas, les hablaba a través de las parábolas, donde podía transmitirse de una manera muy especial, enfocado a una situación que se estaba viviendo en esos momentos, y a la vez lo aplicaba a las personas. Cuando Jesús habla aún a nuestros corazones, Jesús nos va a hablar de una forma muy especial, y en ocasiones puede hablar por parábolas o a través de ejemplos o a través de testimonios, pero Él siempre va a tener un propósito: llevar a la gente a los pies de Cristo, a llevarlos a ese arrepentimiento y a conocerlo a Él para estar en una plena comunión, en una intimidad con Cristo Jesús. Realmente vemos cómo en las Escrituras nos marca que Jesús es el Todopoderoso, es el que nos ayuda, y Él es el mayor interesado para nuestras almas. Dice la Biblia que no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno, y está hablando de gente que realmente anda en el mundo, que si tú le dices busca a Dios, te dice no, no quiero nada. Pero cuando nosotros nos acercamos a Jesús es porque Él nos ha buscado, nos ha amado, nos ha traído, y Él quiere que nos volvamos de una manera especial a su vida, a poder estar en su presencia y poder dejar todos los pecados y empezar a vivir una vida consagrada, como lo vamos a ver el día de hoy a través de esta enseñanza que se ha titulado El Hijo Pródigo. ¿Qué le parece si oramos y le pedimos a Dios que nos hable, que nos ministre y que tome el control de nuestras vidas? Vamos a orar. Padre, muchas gracias te damos por tan grande amor, tan grande misericordia que has tenido para con cada uno de nosotros, porque aún siendo pecadores, Señor, tú nos has traído, nos has bendecido y has dado la vida por nosotros en la cruz del Calvario, la cual no la merecíamos, Señor. Sin embargo, tú te compadeciste, así como te has compadecido como el Hijo Pródigo. Así nos has traído y queremos que tú nos hables, nos ministres, aún a todos los que están oyendo la transmisión. Queremos, Padre, que no haya distracciones, quita los obstáculos y que seas tú plantando la semilla en cada uno. En tu nombre te lo pedimos, Jesús. Amén. Bien, pues vemos cómo Jesús hablaba por parábolas a cada una de las personas, cosas reales, cosas que eran de campo, cosas que eran de comidas, etcétera, donde la gente podía tener una relación con Cristo muy especial. Y podemos ver claramente cómo en el libro de Lucas, capítulo 15, verso 1,
podemos darnos cuenta cómo empieza precisamente esta historia. Cómo es que Jesús empieza a hablar a las personas y cómo empieza a referirse a través de ciertas parábolas hasta llegar a la parábola del hijo pródigo. Dice así el libro de Lucas capítulo 15, verso 1. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Vuelvo a repetir, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Bien, Jesús, la gente veía cómo Jesús se acercaba a las personas y cómo los publicanos y cómo los pecadores se acercaban a Cristo. Bueno, los fariseos de aquel entonces, que era gente religiosa, pues notaban algo. Bueno, pero si dice que Jesús es santo, que es el Hijo de Dios, que viene, que es el Salvador, ¿por qué está comiendo con publicanos y pecadores? Bueno, para saber quiénes eran los publicanos, pues vamos a mencionar un poquito de la historia de ellos. ¿Quiénes eran los publicanos? Bueno, los publicanos eran judíos que habían adquirido la autoridad de cobrar impuestos a los judíos. O sea, era gente que había comprado los puestos para poder recaudar los impuestos y hacerse más ricos. Por esta razón los judíos los rechazaban, porque solo eran dar tributo a Dios y no al gobierno prácticamente. Entonces los publicanos se dedicaban a hacer esto y eran rechazados también por cobrar los impuestos, y aún cobraban más de lo que se debía de cobrar. Por esa razón eran considerados traidores y eran rechazados como lo peor de la comunidad judía. Entonces aquí vemos que por esa razón ellos eran rechazados por los fariseos. En pocas palabras, les impedían incluso tener una relación espiritual, que no los dejaban entrar a las sinagogas para alabar a Dios, para poder glorificar su nombre. Y aún así decían entre ellos un dicho que decía: aún si viniese el Mesías en estos momentos a salvar a la nación de Israel, estos hombres no tenían el perdón de Dios. O sea que los trataban de lo peor, traidores, pecadores, que era gente que realmente ya no se consideraba como que tuvieran el perdón de Dios. Bueno, y los pecadores, ¿quiénes eran los pecadores que menciona aquí la Escritura? Eran judíos que habían abandonado la práctica del judaísmo y no guardaban la ley, ¿sí? Vivían más como gentiles que como judíos, y por esa razón eran aborrecidos por los religiosos. Y aquí podemos ver cómo Jesús realmente atraía a estas personas. ¿Por qué? Porque la gente veía algo, como siempre lo vemos el día de hoy. La gente veía el amor de Cristo, veía cuánto amor tenía por el pecador, por las personas, y la gente al ver eso, pues era que lo seguían. Y Jesús no rechazaba a nadie que podía buscar con una sinceridad a Dios. Entonces, por esa razón se le consideraba publicanos, pecadores, y a Jesús le decían: bueno, ¿y este hombre por qué come con ellos? Si es gente rechazada de Dios, es gente ya expulsada de las sinagogas, ¿por qué está Jesús haciéndose uno con ellos? Entonces, viendo Jesús el menosprecio y la falta de amor por la cual se referían las personas religiosas de ese entonces Jesús empieza a referirse a estas parábolas, les empieza a dar este mensaje para que la gente entendiera cómo tenían que acercarse a Dios. Y bueno, ¿y para quién es este mensaje, si podemos verlo? Bueno, el mensaje que vamos a hablar el día de hoy es para todas aquellas personas que realmente con sinceridad se han entendido que necesitan a Dios, necesitan un Salvador, que no solamente necesitan una congregación, que no solamente necesitan congregarse, no solamente necesitan a un pastor, a un hermano que está a su lado, sino que realmente entienden que tienen la necesidad de buscar a Cristo, tienen un hambre de Él, que desean y anhelan tener su relación con Dios muy personal, que quieren dejar el pecado, que quieren vivir una vida consagrada para Cristo. Y también para todas aquellas personas que realmente han buscado en una religión, en un grupo, en una persona, se han sentido defraudados y que muchas veces han tomado la decisión de irse al mundo a pecar, a irse al mundo a divagar, donde las personas empiezan a caer en pecados que nunca se imaginaron, a llegar a lugares que nunca lo pensaron. Bueno, para aquellas personas también es este mensaje, para aquellos que incluso han dejado su primer amor, para aquellas personas que se han apartado de Cristo por algo que vieron, deshicieron, etcétera, puesto que un día caminaron con Cristo, sin embargo, creyeron en el engaño del enemigo y bueno,
tropezaron y ahorita andan perdidos en el mundo. Creo que el mensaje en sí es para todos nosotros. En la mañana que estaba orando a Dios para poder ministrar, Dios mismo me hablaba a mí en lo personal y me hacía ver que era importante pues, no alejarnos de Él, porque el mundo nos puede arrastrar, y aparte de eso, tener una sincera comunión con Él, porque apartados de Él, nada, dice la Escritura, nada vamos a poder hacer. Entonces el mensaje es para todos. Bien, vamos a ver nuevamente Lucas capítulo 15, verso 11. ¿Qué vamos a ver en este pasaje? Bueno, pues vemos a tres personajes en este pasaje que vamos a leer. Dice, también dijo un hombre que tenía dos hijos. También dijo un hombre, tenía dos hijos. En este caso vemos que era el hijo menor, vemos al padre y vemos también al hijo mayor. Entonces estamos viendo tres personajes en este pasaje y vemos que dice, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. Aquí vemos claramente en el pasaje el amor de un padre muy amoroso, como el padre prácticamente no le está diciendo, oye hijo, ¿por qué me los pides? ¿Para qué los quieres? ¿A dónde vas? No, sino que el padre incluso le está dando una libertad a su propio hijo para poder hacer lo que le está pidiendo. O sea, en pocas palabras, el padre no le está reprochando nada, le está dejando al hijo que haga su santa voluntad. Sin embargo, también vemos que ese padre, pues ese grande amor que tenía, le dijo, o sea, no le puso ni, oye, respeta las reglas, oye, mira, esto no es así, sino que el padre, dice la Escritura, que le dio claramente lo que le estaba pidiendo, ¿sí? Le dio la parte de su herencia. Ahora, ¿qué vemos aquí? Pues empezamos a ver al hijo. Vemos al hijo que no le importó lo que dijera su padre, no le importó los sentimientos de su propio padre, no le importó nada, ya que la herencia, conforme a la Biblia, conforme a la ley, pues la herencia se repartía solamente cuando el padre estaba muerto, ¿sí? Cuando ya había fallecido. En este momento, si tú te relacionas un poquito el pasaje, te das cuenta que el hijo lo que le está diciendo al padre, Padre, para mí estás muerto, no me interesa lo que me digas, yo voy a hacer mi santa voluntad, dame lo que me corresponde y yo me voy a ir a lo que yo quiero disfrutar, ¿sí? Lo que el padre había hecho durante toda su vida, etcétera, en ese momento el hijo le estaba diciendo, para mí estás muerto y esta es mi parte que me corresponde. ¿Qué vemos aquí? Bueno, pues vemos que el hijo toma su decisión y posteriormente vemos cómo se le conoce como el hijo pródigo, ¿sí? Dice la Escritura el verso 2, vemos al hijo pródigo que no le importó nada, ni lo que pensaba su padre, ni la herencia, a él le interesaba solamente su vida. Ahora, ¿qué vemos lo que quiere decir el pródigo? ¿Sí? En el griego la palabra pródigo significa gastar sin cuidado sus bienes. La persona malgasta lo que le dan, el dinero, todo lo que hace lo va y lo malgasta como él quiere. No sé si se ha dado cuenta cuando a los niños que no saben diferenciar muchas cosas, ¿qué hacen nuestros hijos? Usted le da 20 pesos y no, hombre, parece que tiene fuego en las manos para irse a gastar, y tú le dices, ¿qué vas a comprar, hijo? No, pues chicles, papitas, voy a comprar chetos, voy a comprar chocolates, o sea, y tú dices, espérate, pues mejor guarda para tus calcetines, no, y va y malgasta el dinero, y tú le dices, oye, ¿y por qué compras todo eso? Te va a hacer daño, ¿no? Dice, pues es que ya se me acabó mi dinero. Bueno, cuando la gente no sabe hacer las cosas, bueno, despilfarra todas las cosas a lo que él cree y piensa, ¿sí? Este joven prácticamente se fue a malgastar ese dinero que su padre le había dado, empezó a malgastarlo, a vivir una vida desenfrenada, una vida de vicios, una vida donde empezó a caer en pecados muy escandalosos, o sea, empezó a disfrutar el mundo. Quizás pensaba que el dinero nunca se le iba a acabar, pensaba que ese dinero que le había dado su padre pues era eterno y que la felicidad pues siempre le iba a tener, ¿sí? Entonces vemos cómo este hombre despilfarra todo el dinero, aún andando con rameras, andando con cosas muy delicadas, o sea, disfrutaba la vida como mucha gente lo hace el día de hoy. Como mucha gente que dice, tengo dinero, me puedo ir a pasear, puedo hacer esto, puedo hacer aquello, y malgasta su dinero que tiene. Bueno, el verso 13 dice, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente,
¿sí? O sea, después de que le dan la herencia, se planea, se junta todas sus cosas, sus bienes, y se va y los malgasta perdidamente, ¿sí? ¿Qué vemos aquí? Perdidamente en el griego, la palabra griega significa disoluto, que es la idea de una vida desenfrenada e inmoral. Y también vemos que es entregada a satisfacer el deseo de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, ¿sí? Y esto lo podemos corroborar que anduvo con rameras. ¿Por qué? Porque en el verso 30, el mismo hijo que le reclama al padre, el hijo mayor, le dice: pero cuando vino tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Si te das cuenta, vemos cómo el hijo pues había malgastado todo aún con rameras, con una, con otra, antros, etcétera, etcétera. O sea, era una vida que estaba llevando el hijo no para poder, no pidió la herencia para poder solventar o para algunos gastos. Él quiso vivir su vida de una manera que a él le encantaba. A tal caso, como sucede con muchas personas, incluso tú puedes ver personas que de momento empiezan a ser bendecidas, empiezan a tener dinero, muchas veces malgastan el dinero, no saben en qué gastarlo. Gente que empieza por los afanes a apartarse, a decirle a Dios: Dios, ya no me interesa congregarme, ya no me interesa ir a las reuniones, o incluso empiezan a decir: no, es que Dios pues, me has dado una vida, una juventud, una familia, también tenemos que disfrutar, y la persona empieza a tomar lo que es de Dios, se lo agarra para sí mismo y empieza a irse tras el mundo. Empieza a ir a los pecados, a las vanaglorias, empiezan a dar 12 permisitos diciendo: bueno, ¿para qué leo la Biblia? ¿Para qué oro? Hoy no tuve tiempo. Y empieza la gente a apartarse y después empiezan a disfrutar del mundo. Hoy en el tiempo de pandemia que hemos tenido, te das cuenta cómo muchas personas que buscaban a Dios, muchos han dejado de leer su Biblia, de orar. Muchos se han apartado de Dios. Otros dicen: no, pues es que ya no puedo, es que el tiempo, es que no me alcanza. Y en vez de poner una atención a lo que Dios te está hablando, pues muchas veces vienen los distractores, vienen esto, viene aquello, y empiezan a hacer otras cosas que no convienen. Y es la forma en que la gente se empieza a alejar de las cosas de Dios, ¿sí? Vemos cómo las personas empiezan a apartarse de una manera especial, como lo hizo el hijo pródigo, comienzan a andar en los pecados. Y si vemos los pecados que cayó este joven, ya desde el momento que le estaba pidiendo la herencia a su padre, pues le está hablando de un egoísmo, de esperar que él quiere satisfacerse, quiere bendecirse a sí mismo, no le interesa lo que diga su hermano, no le interesa a su padre, no le interesa nada, está viendo por él mismo. Una persona que se empieza a alejar de Dios, empieza a caer, el primer pecado es el egoísmo. No tengo tiempo, me cuesta trabajo, yo no sé por qué pasa esto, yo no sé por qué aquello, y empiezan a verse a sí mismos. Ahora empiezan a caer en el afán, en el trabajo, en la escuela, etcétera. No, es que nadie me comprende, es que yo también necesito trabajar, es que yo también necesito esto, y empiezan a verse a sí mismos y empiezan a caer en ese pecado de egoísmo. El segundo pecado que vemos que cayó este joven, desde antes de que pidiera la herencia, pues vemos que en su corazón había soberbia, ¿sí? Soberbia de que tú no me digas nada, tú no me vas a enseñar, yo voy a hacer mi vida, yo voy a hacer lo que yo quiera, al cabo es mío, ¿y qué? ¿No? Cuando las personas caen en esto, muchas veces dicen eso: no me interesa lo que me digas, yo quiero hacer lo que yo quiera. No, si voy, lo hago, y si no, no. ¿Cuántos hijos están en esa actitud también? ¿Cuántos padres están de esa misma manera en respecto a lo que Dios manda? En una soberbia de decir: yo ya no necesito, yo no necesito la ayuda, yo no necesito el apoyo, etcétera, etcétera. Empiezan a verse a sí mismos, empiezan una soberbia y una rebeldía, ¿sí? Empezaron a desobedecer los mandamientos. Este joven empezó a desobedecer los mandamientos de Dios. Empezó a ver a su padre ya muerto, porque la herencia se tenía que dar cuando el padre estaba muerto. Entonces dijo: dámelo, no me interesa lo demás. Y empieza precisamente en esa rebeldía a quebrantar los mandamientos de Dios. No fornicarás, no adulterarás, no mentirás, etcétera, etcétera. Empieza a quebrantar esos mandamientos, donde estaba disfrutando la vida como si fuera el paraíso en su forma de pensar, ¿no? Donde había mujeres, había alcohol, había vino, había fiestas, había todo. Se compraba una cosa, no le gustaba, compraba otra, no le gustaba, compraba otra. No sé si le ha pasado cuando las personas tienen dinero, llegan a un restaurante y dicen: a ver, deme esto. Ay, no me gustó, le falta sal. Ah, tráigame esto. Ay, tampoco me gustó. ¿Sabes qué? Paga y vámonos.
¿Y quién se va a comer eso? Así de sencillo. Tienen dinero y no les interesa. No les interesa lo demás. Entonces, este joven ya había caído en esos pecados. Más adelante vemos que viene pues, pecados ya más fuertes, la sexualidad, etcétera, etcétera. Y esto es lo mismo que sucede con una persona que ha dejado a Dios. A los 12 años, cuando ya empezamos a tener uso de razón, donde empezamos a entender lo bueno y lo malo, donde empiezan las pasiones a empezar a salir adelante, ¿qué pasa con las personas? Bueno, la gente empieza a caer, si es joven, empieza a la masturbación, empieza la pornografía, empieza más adelante la fornicación, más adelante vemos que dependiendo, conforme vaya cayendo en los pecados, empiezan las borracheras, empieza el deleite, empiezan las drogas, empieza el baile, la música, etcétera, etcétera. Y ya cuando es casado, pues como no le llena nada, empieza a caer en el adulterio, en la pornografía, empieza a caer en otros pecados más fuertes. Y es más, hay quienes llegan a tener dinero y llega el momento en que abandonan hasta la propia familia y empiezan a andar con una, con otra y con otra, quebrantando los mandamientos de Dios. Esto sucede con cualquier persona que no tiene a Cristo. Aquella persona que ha dejado los mandamientos de Dios le pasa lo mismo. Empiezan con un pecado, empiezan a verse a sí mismos, ya no tienen tiempo para leer la Biblia, para orar. Posteriormente empiezan a afanarse en las cosas del mundo, empieza el egoísmo y empiezan a ir cayendo en un pecado, en otro. Empiezan a caer en uno de los pecados que cae la persona que conoce de Dios y que se está apartando es precisamente el egoísmo. Luego viene la soberbia. Viene después la hipocresía, ¿sí? De que pues, se cree bueno, y después ya empiezan los pecados escandalosos. La mentira, el enojo, las malas palabras, empieza ya a fomentar otros pecados hasta que llega el momento en que muchas veces llega a caer en el adulterio, en las drogas, en la borrachera, pero ese pecado no surgió de la noche a la mañana. La persona dejó a Dios, le pidió la herencia a Cristo y dijo: yo me voy al mundo, ¿sí? Entonces, vemos cómo Dios nos marca estas cosas a través de esa parábola del hijo pródigo. ¿Qué más vemos? Dice que tomando las cosas que le había dado su padre, ¿sí? ¿Y cuántas veces nosotros, cuando no éramos cristianos, o incluso que tú todavía no eres cristiano, estás malgastando lo que Dios te ha dado? ¿Cuántas personas el día de hoy están sufriendo los estragos del pecado que cometieron? Si fueron borrachos, ¿qué están sucediendo ahora? Tienen problemas gastrointestinales, tienen problemas de cirrosis, tienen problemas ya de úlceras estomacales, tienen problemas de lagunas mentales y empiezan a decir: bueno, ¿por qué me pasa esto? Por aquello, porque tú mismo lo provocaste, ¿sí? Una persona amargada, tú la vas a ver cuáles son las consecuencias que le vienen por haber malgastado el amor que le dio y volverse a la amargura. ¿Qué es lo que va a tener? Primeramente va a ser rechazado por todos. Va a andar maldiciendo a cada una de las personas, no va a tener amigos. Aparte de eso, constantemente va a tener problemas de dolor de cabeza por estar pensando lo que le hicieron, va a tener problemas de depresión, va a tener problemas ahí de dolor de espalda, problemas de colitis nerviosa, una gastritis, una gastroenteritis, etcétera, etcétera. Todo lo que termina en itis. ¿Por qué? Por su amargura, que está de todo, se enoja, todo hace berrinche, está pagando las consecuencias. Y aparte de eso, la persona que ha tomado esto que Dios le ha dado, su cuerpo, ¿cómo lo ha malgastado? Ese cuerpo que no es tuyo, que Dios nos va a pedir cuentas de él, ¿cuánto has malgastado esto? ¿Le has dado alcohol, drogas? ¿Les has dado adulterio, fornicación? ¿Sí? Y la Biblia dice que el que fornica contra su propio cuerpo peca. Entonces, si te das cuenta, la gente sin Dios hace lo mismo que el hijo pródigo. Pide lo que es de Dios, se lo lleva y lo malgasta. ¿Cuántas veces tú has malgastado el aire que Dios te ha dado, el oxígeno que Dios te ha dado, con estar fumando, con estar en la droga, inhalando cocaína, marihuana? O sea, tú mismo te estás dañando. Y piensas que eso es la felicidad, piensas que eso es el mundo, piensas que eso es el gozar, la tranquilidad, ¿no? Andar con una muchacha, con otra, la joven que hace con uno, con otro, y al rato te das cuenta que viene problemas ya de algún SIDA, problemas que tienes ya sexuales, de enfermedades sexuales, venerias, etcétera, etcétera, y tú llegas al momento que dices: es que yo pensé que era la felicidad, es que yo pensé que era lo mejor. ¿Cuántos amigos
que son amigos de borrachera has tenido, pero cuando ya no les das el alcohol, la droga, ¿qué hacen? Se te separan. Ya no tienes amigos, te quedas solo. El adúltero, ¿qué hace? Destruye las familias, destruye su propia familia y a rato queda solo. Ya cuando a los 50, 60, 70 años que están todos enfermos, van con su primera esposa, perdóname, ahora sí ya quiero pasar mis últimos días contigo. Sí, pero ahora lo tienen que cuidar, ahora le tienen que servir, le tienen que dar cosas, porque malgastó lo que Dios le había dado, su salud, sus pulmones, su cuerpo, su corazón. ¿Por qué? Por el pecado, por la maldad. ¿Sí? ¿Cuántas personas han andado así malgastando aún todavía lo que es de Dios? Y todavía dice, no, es que esa es la felicidad. Tú porque estás ahí como todo un monje, allí en la iglesia, ojalá te vayas con zapatos al cielo. Y ellos andan en el pecado. El día que se les acabe su dinero, el día que se les acaba la salud, entonces ahora sí quieren regresar con Dios. Todo se acaba en esta vida. Todo por servir se acaba. Bueno, ¿qué vemos también? Cómo las personas malgastaron su vida. Y aún así, Dios, que es benigno y que Dios tiene misericordia, aún Dios todavía quiere perdonarte. Aún Dios quiere y te busca para que te prediquen la palabra, para que puedas hacer las cosas como Dios manda. Me imagino aquel padre del joven, de este joven, me imagino que se paraba todos los días en la mañana a ver si venía su hijo, y ya en la tarde se volvía a meter y daba otra vista para ver si venía su hijo a lo lejos, para ver si regresaba arrepentido. Y pasó un día, pasaron dos, pasaron meses y el hijo no regresaba. El hijo no regresaba, ¿por qué? Porque andaba en sus placeres, no le interesaba nada. No le interesaba nada lo de Dios, ¿sí? Sin embargo, aún el padre quería ver a su hijo y anhelaba a su hijo. Así es Dios, anhela que todos estemos ante su presencia. Dios quiere que tú y yo estemos en el reino de los cielos para alabarle y glorificarle. Lamentablemente muchos quieren andar todavía como el hijo pródigo, malgastando su vida, malgastando sus pulmones, sus pies, sus manos, su mente en estar pegados en el internet, estar viendo pornografía, estar ensuciando su conciencia, etcétera, etcétera. Pero ¿cuántos realmente querrán volver a la casa de su Padre? Aún Dios no quiere que nos perdamos. Romanos capítulo 2, verso 4 dice: ¿o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Fíjate, Dios nos busca aún en su benignidad, ¿sí? Dios quiere que nos regresemos a Él y que la gente se arrepienta, que la gente pida perdón y se vuelva a Cristo de una manera especial, que realmente lo amen, lo sirvan como Dios quiere. Vamos al capítulo 15 nuevamente de Lucas, el verso 14. Vemos qué pasó con ese joven. Dice: cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Fíjate, cuando todo lo hubo malgastado, ¿sí? Se había acabado el dinero, no tenía ya nada. Al menos hubiera comprado una casa, unos muebles, ¿no? Hubiera puesto un negocio, pero no, pensaba que ese dinero nunca se le iba a acabar. Malgastó todo. Luego dice: vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Este hombre empezó a tener necesidad, ¿sí? Lo que ya no había sufrido, ahora lo estaba sufriendo. Ahora, ¿qué aprendemos de esto? Vemos que una vida alejada de Dios y de sus mandamientos va a traer consecuencias y viene la ruina y la destrucción. Una vida desordenada, una vida que no está guardando los mandamientos de Dios, tarde o temprano se te va a acabar lo que estás haciendo, lo que tienes, tarde o temprano, ¿sí? Tarde o temprano se te va a acabar tu vida. ¿Cuántas personas ahora están en los hospitales? Que por lo regular la mayoría de las personas están muriendo por el COVID, es porque tienen problemas de pulmón, ya sea que hayan fumado, ya sea que tengan un problema ya crónico, o incluso por el tipo de trabajo que hayan tenido, ¿sí? Entonces, por eso mucha gente, y por lo regular más los que fumaron, tú los ves con el oxígeno. Aún desde antes que viniera el COVID, mucha gente que fumó, pues ya tenía oxígeno, ¿sí? Ya tenía EPOC, ya tenía otros problemas. Bueno, si te das cuenta, pues tarde o temprano se va a acabar tu salud, tu juventud, joven, también se va a acabar, ¿sí? Decía David, el salmista, decía: joven fui ya envejecido,
Y es cierto, todo se va a acabar. Compras el carro del año, se te acaba, ¿sí? Compras lo que sea, se te acaba. Y aun cuando muramos, pues todo se queda, nada nos vamos a llevar. Lo que sí es importante entender, y aprendemos, que al acabarse todo esto, pues, tenemos que buscar a Dios. Y no solamente cuando se acabe, sino desde antes, que no estemos malgastando lo que Dios nos ha dado. Tarde o temprano se va a acabar. Si tú golpeaste a tus hijos, si tú fuiste un mal padre, mala madre, tus hijos se te van a ir un día de tu casa y no te van a volver a ver. Y tú vas a decir, bueno, pero ¿por qué no me ven, no me visitan? Porque tú no les enseñaste con el ejemplo ni el testimonio amar a tus hijos, ¿sí? Aprendemos mucho de todo eso que estamos viendo. En Gálatas 6:7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también va a segar. Todo lo que sembraste lo vas a segar, sea para bien o sea para mal, ¿sí? Sea para la carne o sea para lo espiritual, tú vas a segar algo. Entonces, no nos engañemos. Todo lo que hagamos, bien o mal, un día vamos a tener una cosecha. Era lo que estaba pasando con el hijo pródigo, ¿sí? Todo lo hizo mal, todo lo malgastó, ahora le venían las consecuencias. Ahora ya tenía hambre, ahora ya tenía una necesidad, empieza a faltarle el alimento, le empieza a faltar el vestido, le empieza a faltar el amigo, el cariño, las personas, ya no lo tiene. Antes compraba el cariño de las mujeres, ¿sí? Con las rameras, les pagaba. Ahora no hay quien les dé, ahora ya no puede comprar ese cariño. Como cuando la persona se va al antro y le paga a la ramera, a la prostituta, para que vaya con él a acostarse y tenga un cariño, le paga, ¿sí? Pero menosprecia el cariño de su mamá, de su papá, de sus hermanos, menosprecia el cariño de la esposa, del esposo. Ese es el adúltero. Y al rato se le acaba y se le va todo. La vida puede cambiar de la noche a la mañana. La vida te puede dar un giro completamente. Que tú dices, oye, pero ¿por qué me pasó esto? ¿Sí? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué aquello? Entonces viene una hambre, viene un vacío en el alma de las personas. Un vacío que nada lo va a llenar en esta tierra. Ese vacío muchas personas lo quieren llenar con el alcohol, con las drogas. Ese vacío que tienen lo quieren llenar en los placeres, en las fiestas, etcétera. Ese vacío no lo van a llenar porque ese vacío es algo espiritual, ¿sí? Esa falta de hambre que tiene la gente de paz, de tranquilidad, de amor, de alegría, no lo va a encontrar en el mundo. Eso solamente lo da Dios. Cuando el hijo estaba con su padre, tenía todo. Tenía cariño, tenía amor, tenía alimentos, tenía casa, tenía ropa, sustento, no le faltaba nada. Pero él decidió irse, así como la gente decide irse al mundo, decide irse a pecar y le falta el amor, el cariño, la comprensión, le falta la ternura. Le falta quien lo ame, quien lo sirva, ¿sí? Queda ese vacío. Fue lo que le pasó a ese joven, que le quedó el vacío, la tristeza, la angustia, la desesperación, la tristeza, y muchas veces en las personas les vienen los pensamientos, quítate la vida, no tienes nada, ¿para qué sigues vivo? Mira, estás peor que un animal. Y viene el diablo y te mete al oído y te susurra diciéndote, quítate la vida, no sirves para nada. Y muchos sí lo llegan a hacer. Otros dicen, mejor busco a Dios. Otros, mejor me acerco a Cristo. Voy a pedir ayuda, ¿sí? Empiezan a buscar realmente a Dios. En Lucas capítulo 15, verso 15, podemos ver a qué más se refiere. Dice, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, ¿sí? O sea, dice, y fue y se arrimó a los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Aquí vemos algo, nadie le daba trabajo, ¿sí? Lo despreciaban, sus propios amigos lo dejaron, terminó solo, terminó donde nunca se imaginó. Los puercos para los judíos eran animales inmundos, que no se podían prácticamente tocar, ¿sí? Y ahí estaba llegando este joven, este hijo, a donde nunca se imaginó. Imagínate cuántas personas por el alcohol, por las drogas, por el adulterio, la fornicación, la pornografía, han llegado a lugares que nunca se han imaginado.
Nunca se imaginaron estar ahí, apartados de Dios, apartados de la familia, apartados de la gente. Nunca se imaginaron estar en la cárcel, nunca se imaginaron estar en un hospital. ¿Por qué? Porque dejaron a Dios, porque dejaron a Cristo. Nunca se imaginaron estar en la posición que están. Nunca se imaginaron con esa profunda tristeza, con ese profundo dolor, sin amigos, sin quien te apoyara. Nunca se imaginaron estar en eso. Así estaba ese joven. Nunca se imaginó terminar con los puercos, con los cerdos. Y agrégale pues, al capataz, ¿no? Al capataz que tenía en ese momento también. Bueno, te quiero decir algo. ¿Cuántas personas tienen como capataz al diablo ahora? Donde el diablo les quiere decir, mira, aquí estás. Y están en el mundo revolcándose en el pecado y en la maldad. Y el diablo te dice, si quieres, ¿no? Te engañó, te prometió lo mejor, y ahora te das cuenta que no es así. El diablo ahora es su patrón. El diablo es el que está atándolos. Y no, aquí estás bien, mira cómo estás, y no te suelta. Sin embargo, en Cristo está la esperanza de gloria, dice la Escritura, para todo aquel que realmente quiere caminar con Cristo. Que vemos también en Lucas capítulo 15, verso 16, dice, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. ¿Sí? Algarrobas quiere decir que era para los cerdos, y la palabra griega es, este hombre deseaba tener un deseo intenso de comer las algarrobas. Tenía una hambre, ¿sí? Que aún lo que era para los puercos, él quería comer. Él sabía que no era lícito comerse, pero aún deseaba comer esas cosas, ¿sí? Había una desesperación quizás que aún este hombre llegó a pedir limosna, porque aún dice la Escritura que nadie le daba nada, ¿sí? Imagínate alguien que de repente tiene y de repente, oye, ¿me das? ¿O me puedes ayudar? ¿No me das para un taco? ¿No me das para esto? Y tú dices, si tú tenías, sí, pero ya me lo malgasté, ya me lo acabé. Y ahora andan deseando cosas que no son. Te voy a poner un ejemplo. Hace ya bastantes años, pues nosotros veníamos de una familia económicamente pobre. Mi mamá compraba retazo de pollo para darnos de comer, ¿no? Que es muy sabroso, la verdad. Bueno, en una ocasión llega y le dice a la persona del pollo, oye, ¿tienes retazo? Dame tantos kilos. Y una señora que estaba ahí le dice, ¿y eso qué es? Ese retazo, dice, pues es alimento para perros, ¿no? O sea, fíjate a qué grado bajó a mi mamá, ¿no? Es alimento para perros. La persona pues compraba maciza, etcétera. A los 8 días llega el hombre, a la mujer y le dice a la del pollo, le dice, oye, dame de aquello que llevó la mujer porque no tengo para comer. Le dio la vuelta la vida. Aquello que había menospreciado, ahora lo deseaba como el hijo pródigo. Yo quiero comer eso. ¿Sí? Entonces nadie le daba, nadie podía ayudarle, nadie podía llenar su vacío, nadie lo podía ayudar. Y este hombre empieza a razonar y a meditar. El verso 17 dice, y volviendo en sí quiere decir alguien que despierta de un sueño profundo y que viene y ve la realidad de la situación. Este hombre, ¿qué vemos? Dice que volvió en sí y dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? ¿Cuántas personas están trabajando con mi padre y aún los que están ahí trabajando tienen para comer y yo no tengo nada? Aquellos están trabajando, son peones si quieres, son trabajadores, pero tienen que comer. Yo aquí no tengo nada. Este hombre despertó y vio su realidad. Dijo, yo estoy perdido, yo no merezco estar aquí, he entendido que he hecho las cosas mal, he malgastado todo lo que me dieron, me he disfrutado del mundo, pero hoy me doy cuenta que todo ha sido para mi propio mal. ¿Cuántas veces tú mismo te has dado cuenta que has despertado a una realidad y dices, creo que no he hecho las cosas bien, creo que las cosas que he estado haciendo están mal, he maltratado a mi familia, a mi esposa, a mis hijos, creo que el alcohol no me ha dejado nada bueno, creo que mis amigos, en vez de que me estén dando a sacar un bien,
pues cada rato vamos de mal en peor, cada rato nos vamos a las cantinas, nos vamos al billar, nos vamos a tal lugar y empiezas a darte cuenta que nada has hecho bien. Has malgastado todo lo que tenías. Este joven, este hijo despertó, ¿sí? Y se acordó cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre. ¿Cuántas veces te has acordado? Me acuerdo cuando estaba en la iglesia, cuando iba a la dominical, cómo me hablaban de Dios, cómo me ministraban, cómo recuerdo a aquella persona que vino por primera vez y me dijo, quiero que busques a Dios, mire, he orado por ti, he ayunado, quiero que vayas a la iglesia. ¿Cuántas veces te has acordado de cuando tú llegaste por primera vez a la congregación y Dios te habló, Dios te ministró y empezaste a entender cosas de la palabra de Dios? Pero después tomaste la decisión de apartarte y decir, me voy. Empiezas a entender claro, o sea, lo has malgastado. ¿Cuántos aún llegan a decir, cuántos están alabando a Dios en la iglesia? ¿Cuántas personas están buscando de Dios en estos momentos y yo soy esclavo del pecado? Ahora ya no puedo salir, ahora ya no hay nadie que pueda dar nada por mí. ¿Qué está pasando? Yo quisiera volver, pero ahora no puedo. Y sientes como cadenas en tu cuerpo que te atan, te amarran. Quieres escuchar la voz de Dios y el diablo te dice, no se puede, tú ya estás perdido, ya no tienes oportunidad, ya estás condenado al infierno, así te vas a morir borracho, ladrón, mujeriego, adúltero, fornicario, así vas a quedarte. El diablo te engaña y te dice, no puedes salir de aquí. Pero cuando tú redespiertas de la realidad y dices, yo sé que Dios me ama y que Dios quiere hacer cosas conmigo. Este joven, el verso 18, dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. ¿Sí? ¿Qué le está diciendo este joven? Me levantaré e iré a mi padre. O sea, no pensó otra cosa, voy a ir con mi amigo, voy a ir con tal persona, voy a aquel con el que le ayudó, a ver si me ayuda. Este joven entendió algo en su corazón. Dice, me levantaré, iré a mi padre. ¿Sí? Este joven puso algo importante. Vamos a ver unos puntos, ¿qué es lo que vemos? Punto número 1. Cómo después de dejarse ver a sí mismo, estuvo dispuesto a dejar su pecado. Como este joven, al entender, he pecado contra el cielo y contra ti, ¿sí? Voy a ir a mi padre. Entendió algo, he sido un egoísta, me he visto a mí mismo, no me ha interesado lo demás, he visto por mí mismo y ahora las consecuencias que tengo son grandes, ¿sí? Ahora los pecados que he cometido me han dejado sin nada y estoy perdido, tengo hambre, tengo necesidad. ¿A quién voy a ir? Mis amigos me despreciaron, la gente no me ama. ¿A quién voy a ir? A mi padre, porque al primero que he ofendido es a Dios y a mi padre. Voy a ir, ¿sí? Y este joven estuvo dispuesto a dejar su pecado, lo que no le había aprovechado, lo que no le había hecho bien, lo dejó. Punto número 2, decide comenzar una nueva vida. ¿Cómo? Reconociendo su culpa, ¿sí? Empieza a reconocer la culpa, empieza a ver el pecado, que había pecado contra Dios y contra su Padre. He pecado contra el cielo y contra ti, son las palabras. En esta ocasión, cuando la persona reacciona y sabe que ha pecado, no dice, me han hecho y por eso me amargué, me hicieron y por eso me alejé. Es que el joven no dijo, es que mi hermano, por culpa de él, ya pedí la herencia, ya no lo aguantaba, como era el mayor, entonces pues se burlaba de mí, hacía esto, me dejaba todo el trabajo. O sea, este joven, esta persona no vio eso. Él dijo, yo he pecado, yo soy el pecador, nadie más. Yo pequé contra Dios y contra mi Padre. Cuando tú te das cuenta que has pecado, tú dices algo. El que reconoce su pecado realmente dice, yo pequé contra Dios y contra la gente que me rodea.
contra mis amigos, contra mi familia, contra mis padres, contra mis hijos, contra la esposa, contra el esposo, con toda la gente que me rodea, yo he pecado. Pero con el primero que he pecado es contra Dios, porque Él ve todo. ¿Sí? Era lo que estaba diciendo este joven: he pecado contra el cielo y contra ti. Si te das cuenta, este joven no se justificó, no buscaba culpables. Yo pequé. Una de las características de una persona que está arrepentida es que no va a justificar su pecado. Va a decir yo fui, no ellos. Aunque me hicieron, me dañaron, yo fui el que me amargué, yo fui el que actué, yo fui el que hice, yo fui el que soy el pecador, independiente de lo que hayan hecho los demás. Esto es lo que estaba reconociendo el joven. ¿Qué vemos? Punto número 3, comienza una nueva vida, experimentando vergüenza, angustia, tristeza por lo que le hizo a Dios y a su padre. Había una profunda convicción, una vergüenza por el daño que había hecho a Dios y a su padre. Esa tristeza que es solamente según Dios y no los hombres. Era lo que estaba viviendo este joven en ese momento. El punto número 4 que podemos ver aquí es que había un corazón lleno de humildad. Ya no era el egoísmo, ya no era: Padre, dame mis bienes, dame lo que me corresponde, estás muerto para mí. Ya no era eso. Ahora entendía que su padre estaba vivo. Ahora entendía que era necesario ir a Él. Entendía claramente, con ese corazón humilde y reconociendo que no había nada bueno en él, que nada digno había hecho él, nada bueno. ¿Sí? Nada bueno. Cuando una persona está arrepentida, entiende todo, aún el tiempo, su vida, su salud, todo lo que tenía en sus manos, lo ha derrochado. Por eso aprendemos mucho de esta parábola. El corazón de una persona que realmente está arrepentida después de que malgastó todo lo que hizo. ¿Sabes por qué muchas personas no llegan a los pies de Cristo? ¿Sabes por qué muchas personas no se convierten a Dios? Por una razón: se creen buenos, creen que ellos son los que han sido afectados y no ven el daño que le hacen a Cristo, no ven el daño que le hacen a la gente que los rodea. Por eso no se convierten. Por eso son de las personas que sí me duele, pero me hicieron esto, me hicieron aquello, de todo se queja, y aún entran a las congregaciones, a la iglesia, y de todo se quejan. Me hicieron, me dijeron, aquí, allá, y tú dices: ¿sí se convirtió o no se convirtió? Porque lo primero que hace una persona es un corazón humilde y sencillo. Ama a Cristo. Y una persona que ama a Cristo, es difícil que se aparte de Dios. ¿Por qué? Porque aunque le hagan y digan, la persona permanece, porque sabe que si se aleja va a dañar a Dios, se va a salir de la casa de Cristo. Así de sencillo. Por eso muchas personas, aunque dicen: voy a ir a Dios, voy a buscar a Cristo, pero llevan años congregándose. ¿Y por qué no se convierten a Dios? Porque siguen igual en su egoísmo, en su soberbia, culpando a los demás. No se culpan ellos mismos, no se dan cuenta que ellos son los pecadores número 1 y que están dañando el corazón de Cristo. ¿Sí? Por eso no se convierten. Y van a pasar años y años en la congregación, y como una silla, llegan, vemos la silla y se van. La silla cuando se levanta, se acaba la reunión, la levantamos y la ponemos ahí. Así hay gente. Llegan, los vemos, se van. Llegan, los vemos, se van. ¿Cuántos años llevas? No, ya llevo 10. No, qué bendición, hermano. Pero no te has convertido. No has tenido ese corazón que tuvo este hijo pródigo. En Lucas capítulo 15, verso 19 dice: ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Fíjate hasta dónde llegó la mentalidad de este joven, ¿sí? Que dijo: yo no merezco ser llamado tu hijo. A mí trátame como cualquiera de tus jornaleros, porque la verdad te he despreciado, te he menospreciado, no respeté tu autoridad, nada más vi por lo mío, no obedecí las cosas, quebranté tus mandamientos, tus leyes. No merezco ser llamado tu hijo, ¿sí? Este hombre, aprendemos en este pasaje, punto número 1, sabía que no era digno de ser llamado su hijo. Segundo, quizás pensaba que como un siervo iba a estar cerca de su padre,
aún siendo como un jornalero, ¿sí? Iba a disfrutar del cariño de su padre, aún siendo el jornalero, ¿sí? Iba a disfrutar, iba a tener la compañía de su hermano, de su propio padre, que había menospreciado, y que también iba a servir a su padre como lo merecía, ¿sí? Aunque fuera uno de los jornaleros, ¿sí? El que hiciera las cosas. Porque aún él quizás pensaba, pues al menos los jornaleros tienen zapatos, tienen guaraches, yo no tengo eso. Yo estoy ahí. Y entonces este hijo pródigo, pues empieza a tener ese arrepentimiento, ¿sí? Ese arrepentimiento. Empieza a entender claramente, no me interesa tener un puesto, no lo merezco. Mi padre no hizo lo que yo hice. Mi padre, muchos vituperaron el nombre de mi padre por mi mal testimonio, por lo que yo hice. Como mucha gente el día de hoy vitupera el nombre de Cristo por los que dicen ser cristianos y andan en pecados. Pues así son los cristianos, pues aquí me quedo, ¿no? No, pues así son cristianos, pues ¿para qué busco? Y aquí el que es vituperado es Cristo, es Dios, por el mal testimonio de muchos. Entonces este joven reconoce, entiende que no merece ser hijo, que no lo merece porque había dañado a su padre, había dañado todo lo que había hecho y había dañado hasta su reputación. Reconoció las cosas. Sin embargo, vemos en el capítulo 15, verso 20, dice, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió. Fíjate, por eso te digo que el padre quizás todos los días veía a ver si venía su hijo. Por la tarde se asomaba otra vez a ver si venía su hijo. Su padre lo anhelaba. Así Cristo anhela que tú te vuelvas a Él. Constantemente Dios está viendo y mandando gente y orando por ti, ayunando y diciendo, búscame, yo quiero que regreses a casa, yo quiero que te vuelvas. No es casualidad lo que Dios habla. No es casualidad que de repente te metas a internet y encuentras una predicación donde Dios te empieza a hablar, donde te empieza a ministrar. No es casualidad, es Dios hablándote, levantando la cara, la cabeza, diciendo a ver cuándo te animas a regresar conmigo, a ver cuándo te acuerdas que aquí tenías todo, que tenías casa, tenías alimento, sustento y que no andabas y no necesitabas mendigar las cosas del mundo, porque yo lo llenaba todo en ti. Aquí vemos cómo el padre vio a su hijo y lo besó. Pero ¿qué vemos en el hijo? Vemos que este hijo, ¿sí?, no solamente lo pensó, sino que también actuó. No dijo voy a ir con mi padre y pasaron 3, 4 días, no. Él entendió, estoy mal, pequé contra mi padre, los jornaleros tienen cosas que hacer, comida, sustento, yo estoy perdido. Al otro día se levantó muy de mañana y se fue a buscar a su padre. Pero ¿a cuánto se le dice, busca a Dios, mira, te doy este material? A los 8 días lo escuchaste, no pude, no tengo tiempo. Oye, a los 15 días, oye, ¿qué pasó? No, ¿qué crees? Pues ahí lo tengo todavía, pero ya lo voy a escuchar, no te preocupes. Sí entiendo que Dios me quiere salvar, pero no actúas, no haces lo que Dios te manda. Ese joven entendió, fue a su padre, el padre lo vio. No le importaba la ropa que traía rota, maloliente. Imagina estar trabajando con los puercos, incluso el olor se penetra a la carne, a tu propia carne, a tu cuerpo. Imagínate al padre, no le importó cómo venía, quizás venía descalzo el muchacho todo roto, ¿sí?, flaco ya. El padre llega y lo abraza, lo besa y quizás hasta lloró. Imagínate el gozo que siente Dios cuando un pecador se arrepiente, cuando realmente la gente se vuelve a Dios. Dice la Biblia que hay gozo en el cielo, hay una felicidad. ¿Cómo llega la persona dañada por la amargura, la soberbia, el orgullo, la vanidad, la lujuria, la mentira, el enojo? O sea, ¿cómo viene la persona? ¿Cómo vienes tú a los pies de Cristo? Tú no te ves. Pero sacar una radiografía de tu alma, ¿cómo estaría tu alma? Toda andrajosa, maloliente. Dice Isaías 1, dice que desde la cabeza hasta los pies no hay cosa buena, sino herida, hinchazón y podrida llaga. Imagínate
El hijo pródigo, ¿cómo venía? El cabello quizás largo, todo mal. Y al padre no le interesó abrazar a su hijo así. No le importó si se enfermaba, no le importó el olor. Él abrazó a su hijo, lo amó y lo sirvió. Vamos a ver un video que se apega mucho a esto. Es de una noticia de Perú, de un joven que precisamente a los 16 años dejó su casa. Dejó su casa porque recibía bullying de los amigos de la escuela. Él ya no quería ir, constantemente ya salía de su casa, y a los 16 años se va al mundo. A los 20 años de haberse ido, lo encuentran. Pero vamos a ver mejor el video, creo que va a tener más claridad de lo que estamos hablando y donde podemos identificarnos cómo estamos y cómo llegamos ante los pies de Cristo. Vamos a ver este video, esperemos no haya falla en el sonido, ya que cuando se transmite en vivo, pues llega a haber alguna falla en la conexión, pero esperemos que no haya falla en este momento. Vamos a ver el video. Janet Mori, reportera del programa El Sexto Día, conversó con algunos indigentes que viven por la Costa Verde. Uno de ellos fue Reinaldo. Acá, ¿cómo te llamas? Becerra, ya. ¿Cómo? Becerra, Becerra, tu apellido. Becerra Golpa. ¿Has caminado mucho? Sí, hemos caminado. ¿De dónde vienes, Reinaldo? Vengo de Avenida La Marina. Los familiares se comunicaron con nosotros para que los ayudemos a ubicar a Reinaldo. Para que me puedan colaborar de búsqueda a mi hijo. Los acompañamos en su búsqueda. Teníamos referencias de que lo habían visto por la bajada Marbella en Magdalena del Mar. Dimos unas cuantas vueltas y allí lo encontramos. ¿Está él? ¿Él es? Sí, tienen que dar vuelta. Pon tu micro, ¿no? Tal parece que la persona que se encuentra allá es a quien estábamos buscando. ¿Lo ha podido identificar, señor? Sí, yo lo identifico. Sus padres emocionados corrieron tras él. Tranquila, tranquila. Y así se dio el emotivo reencuentro. Papito. Ahí está su hijo. Iván, ¿sí? Ahí está su hijo, señor. Papito, ¿por qué? Papá, ¿por qué? Papito lindo. No, Javier. Le quitaron los trapos sucios que llevaba. Lo llevamos a su casa de Caraballo. Estas jóvenes no podían creer que su hermano había regresado luego de casi 20 años. Lo bañaron y lo alimentaron. Muy bien, muy bien. ¡Bienvenido, Reinaldo! Ok. Imagínense 20 años buscando a su hijo y cómo lo encontraron.
Imagínese cómo nos encuentra Cristo. ¿Cuánto tiempo lleva buscándote Dios, tu Padre? Y te encuentra de esa forma. Cristo a muchos nos encontró de esa forma. Nuestra alma dañada, andrajosa, amargados, perdidos en el mundo, en las vanidades. Y si tú un día estuvieses con Cristo, Él sigue esperando a que regreses a casa. Él sigue esperando a que ya no te estés llenando de las algarrobas de ese mundo, del pecado, de la maldad, de la soberbia. Nada bueno te ha dejado. Los placeres no te han dejado nada bueno, sino pura herida, puro daño. ¿Cuántas veces has dañado a Cristo en tu corazón y ahora quieres disfrutar y llenar el vacío con la de allá afuera? Con la música, los placeres, la música pseudocristiana, sabiendo que no es correcto, sabiendo todo el daño que estás haciendo a los tuyos, a tu mismo cuerpo, a tu alma, a tu espíritu. A Dios le agrada cuando hay un corazón realmente arrepentido. Dios lo perdona. Dios te abraza, Dios te hace ver y te limpia. Si te das cuenta, en ese video el padre aún agarra su saliva y empieza a limpiar a su hijo de todo el daño que había en su cuerpo. Así como Cristo nos transforma también con una vestidura nueva, porque dice la Escritura, aquí lo vemos en los siguientes capítulos, dice que el Padre lo besó, ¿sí? El Padre lo besó, lo toma, y cuando él estaba lejos lo vio, dice que se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre le dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestirle, y ponedle un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo era muerto y ha vivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. En este video vemos cómo se regocija la familia. Imagínate en el reino de los cielos, cuando la gente se arrepiente, se vuelve a Dios, hay gozo en el cielo, hay una fiesta, hay realmente una felicidad. El padre no le reprochó nada a su hijo, no le dijo: ¿por qué lo malgastaste? Si mira, no. Dios no te reprocha nada cuando tú vienes con un corazón arrepentido, que le amas y le sirves. Un corazón sincero, Dios hace fiesta. Hace un pacto contigo nuevamente con ese anillo que pone. Dios hace grandes banquetes. Y te deja ver que Dios no mató un becerro. Él dio a su propio hijo para que viniéramos a Él y a través de Él encontráramos la salvación. A través de Cristo hubiera fiesta en el cielo por nosotros que nos hemos arrepentido. Qué importante es volverte a Dios. Dios te está buscando y anhela que tú te vuelvas y cambiarte esa ropa, ese vestido viejo que traes, todo roto por la maldad y el pecado. Y Dios quiere vestirte de santidad y de amor. Un vestido nuevo, un espíritu nuevo, un corazón nuevo, una nueva persona. Cerremos nuestros ojos. ¿Has andado como el hijo pródigo, malgastando lo que Dios te ha dado? Haciendo a un lado lo que Dios te ha bendecido y destruyendo tu propia alma, tu propio cuerpo, destruyendo a tus hijos, a tu esposa, a tu esposo que Dios te ha dado, a tus hijos, a tus padres, cada día dañando el corazón de las personas que te rodean. ¿Cuántas veces has querido disfrutar del mundo y entiendes que después de haber disfrutado hay un gran vacío, que no está el amor de Dios en tu corazón y que necesitas buscarlo?
Dios quiere que te vuelvas a su casa. Dios quiere que te vuelvas a su Padre, que te vuelvas a Él, que le ames, que le sirvas, porque en la casa de nuestro Padre hay abundancia de pan. Hay abundancia de pan. No necesitas estar mendigando las algarrobas del mundo. Que el cariño, el amor, la comprensión, eso lo da Dios cuando tú vienes a Él. Y aún pone gente que te ama y te sirva con un corazón sincero, no buscando sacar provecho de nadie. Él quiere limpiarte. Él quiere limpiar tus heridas. Él quiere quitarte ese vestido viejo y poner un vestido nuevo de santidad y de amor. Él quiere y anhela que tú regreses a su casa. ¿Dónde estás? ¿Dónde vas? Ven a mí. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde vas? Ven a mí. ¿Dónde estás? La noche oscura está, mas a él no le importó. De regreso va el pastor, sus ovejas va a buscar. Jesús es el buen pastor, que la vida por su oveja Así es, Jesús. Gracias, Señor. como canto la amó, la salió a buscar. Por montes y valles buscó. Así es, Jesús. Amén. Hasta que al fin la halló, en sus brazos la tomó y volvió al redil. Jesús hoy te busca a ti, quiere darte salvación. En la cruz murió por ti y hoy te dice así. Así es, Jesús. ¿Dónde estás? ¿Dónde vas? Ven a mí. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde vas? Ven a mí. ¿Dónde estás? Hoy Jesús nos busca.
Hoy Jesús te está buscando. Hoy Jesús quiere que regreses a casa. Él quiere darte de comer el alimento espiritual. Quiere bendecirte. Quiere darte esa agua de vida que salta para vida eterna. Quiere darte vida eterna estando con Él. Cristo te está buscando. Él anhela que le ames. Él quiere abrazarte como todo un padre. Él quiere bendecirte. Él quiere hacer fiesta. Él quiere que cuando regreses a casa esté todo listo y seas feliz. Que esa felicidad no te la ha dado el mundo, ha sido pasajera. La felicidad que la gente llama que es del mundo y que es la diversión y todo, un día se va a acabar. Pero la felicidad que Cristo nos ofrece y nos da, esa no se acaba. Y aunque la gente esté muerta, vivirá eternamente en esa felicidad con Cristo Jesús. Porque sabe que en la casa de su Padre hay abundancia de pan, que no le va a faltar. Y Él quiere darnos ese pan de vida. Ese pan que solamente la sabe dar, nadie más. Y Él quiere que tú y yo estemos con Él siempre. Él nos está buscando, Él te está buscando. Vuélvete a tu Padre, vuélvete con tus hermanos, para que haya felicidad en casa. Mi corazón
tierra, tu presencia es más hermosa, tu presencia es más hermosa, tu presencia es más hermosa que cualquier Porque fuera de ti, Señor, nada, Señor amado, nada da la felicidad, nada, Señor amado, nos deleita tanto que estar en tu presencia, Señor. Fuera de ti, Señor, no hay nada. Contigo hay todo, Señor. Muchas gracias, Señor, por los que nos has rescatado. Y gracias por aquellos que vas a rescatar, Señor. Y gracias por aquellos que aún andas buscando, amado, que también van a venir a ti, Señor. Porque en la casa de nuestro Padre hay abundancia de pan. Y muchos perecen, Señor amado, allá afuera porque no lo tienen, Señor. Y desean esa felicidad que el mundo no lo va a dar. Glorifícate, Señor, y gracias por todo y por tu palabra. Gracias por este alimento espiritual que tú nos das. Muchas gracias, Jesús. Amén, Señor. Amén. Es tiempo de volvernos a Dios. Si usted tiene cosas que arreglar con Él, hágalo. Si usted que nos está viendo en la transmisión, si tiene algo que arreglar con la familia, arréglelo también. Dios nos está esperando con los brazos abiertos. Que Dios les bendiga a todos, cuídense mucho. Si alguien tiene alguna necesidad, estamos para servirles. Nos vemos la próxima semana.